Una vez que me han entendido estos chips, que son como brújulas de innovación estratégica y detección de oportunidades, quiero plantearles un aterrizaje que tiene que ver con el diseño centrado en personas. Cuando tú diseñas políticas públicas centradas en personas, ¿qué haces? Primero empatizas, te importa el ciudadano, te importa el sujeto, no te importa tu mente iluminada. No crees que tú tienes la idea última, a pesar de que puedes tener muy buen criterio, pero no te la crees. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de desarrollar procesos de co-creación. Entonces el diseño centrado en personas es una batería metodológica, ¿sí?, que nos va a ayudar a poder ver cómo diseñar políticas públicas a través de procesos de co-creación. Pero la clásica de la co-creación es: reunámonos, 20% participa, 80% del equipo no participa. 20% del equipo es el que desarrolla las ideas y el 80% las que lo siguen. ¿Cuál es la metodología que nos permite el 100%? No existe la metodología, primer punto. Pero sí existen posibilidades de práctica que tenemos que ajustar a nuestro contexto. Hoy día yo les enseño un repertorio metodológico denominado diseño centrado en personas y muy conocido como un estilo de pensamiento llamado Design Thinking o pensamiento de diseño, que es lo que les quiero plantear ahorita como una herramienta para que no se vayan a crear o a innovar solos. El que se va a innovar solo está mal. Y no quiere decir que la locura está bien, pero como decía Paulo Freire, hay que ser locamente sanos y sanamente locos, pero ni uno ni otro. Irte solo a construir es pensar que una política pública no estuviera dirigida para los sujetos. Es pensar que acciones que tienen que ver con acompañamiento o procesos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades no están dirigidos a sujetos, sino tienen que ver con encuadres y modelos que tú tengas en la cabeza. Entonces, esta metodología es muy interesante porque te plantea un conjunto de conocimientos, de habilidades, de herramientas que responden a las exigencias que tienes enfrente. Como decíamos, la creatividad no necesariamente parte de una necesidad. Tú puedes tener una necesidad una motivación intrínseca: no quiero pintar una obra de arte y esa obra de arte es preciosa y marcas una tendencia con eso, sí, pero no necesariamente esa obra de arte está solucionando un problema, sino que te está abriendo campos de reflexión. Y eso es ya muy importante. Pero el arte en sí mismo no necesariamente resuelve problemas. En el caso de la innovación, tienes que resolver problemas y por lo tanto las metodologías de innovación no son para que produzcas ideas como loco. Son para que generes procesos donde satisfagas necesidades y resuelvas problemas. De lo contrario, el innovar es: se me ocurrió una idea bonita, y no es un procedimiento disciplinado. Innovar y crear requiere de disciplina. Requiere de disciplina. Entonces, ¿cómo vamos a disciplinar eso? Planteemos primero que es importante lo experimental. Tienes que jugar posibilidades, tienes que chocolatear perspectivas, combinar ideas. Tienes que escuchar la idea del otro. Les voy a enseñar algunas técnicas ahora para que puedan ver cómo se puede llevar eso a la práctica, en donde te quites el poder que tienes desde un lugar de supuesto saber. Como dirían algunos amigos nuestros, un lugar en el que tú estás asumiendo que tienes un saber sobre el otro, que en realidad al final lo que hace es opacar los procesos de construcción conjunta. Entonces, tienes que experimentar, tienes que buscar la co-creación con el otro. Nadie es un genio creativo solitario, y esa por lo menos no es la perspectiva de la que aquí se parte. Los procesos de creación son en equipo, y ese tipo de metodología son para trabajo en equipo, no para poder hacer que el genio se ilumine más. El carácter de esta metodología tiene otro criterio clave. Para innovar tienes que ser visual, te dice. Peter Senge, en su libro de Organizaciones Inteligentes, hablaba de las empresas de frontera, en donde cuando tú te encontrabas con la gente que no hablaba bien el idioma, decías: ¿y ahora qué idioma hablamos? Para entendernos. Entonces, ¿cómo hacemos? Comencemos a cambiar un lenguaje del bla 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 por un lenguaje visual. Cuando hacía un estudio con los chicos del CONA en la Municipalidad de Lima, ellos me dijeron una categoría que me dejó impactada. Estoy haciendo un estudio sobre participación de niños, niñas y adolescentes. Lo que pasa, Alfredo, es que cuando hablamos con plastilina, si tú nos pides expresa lo que has querido decir, fusionen sus ideas y comenzamos a jugar, construimos un montón en poco tiempo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Eso es contigo. Pero cuando nos vamos al consejo con los regidores o lo que sea, ¿qué es lo que hacen? Política de los centavos. Me encantó esa frase, me marcó. Política de los centavos.
Así es como se construye política en el mundo adulto. La política de los estados. Entonces, claro, es el bla bla bla, es el discurso del poder, es el discurso donde la idea que se repite gana, y donde el que más le gusta escucharse hablar es el que puede sentirse mejor colocado cuando sale la iniciativa. ¿Cómo hacer para que esto cambie por completo? Entonces, lo visual era clave. Peter Senge comenzó a desarrollar arquetipos sistémicos, que son formas de poder entender las relaciones de la empresa con la sociedad, con la comunidad en la que está, con la manera de producir valor, pero pasó a un lenguaje visual. Entonces, para poder crear, a veces tenemos que decirle al que habla mucho, dibuja tu idea. Y que una regla es, muéstramela, no me lo digas. Muéstrame tu idea. Y a partir de eso construye. ¿Por qué? Porque cuando tú materializas una idea fuera de la boca que estás teniendo bastante agilizada, tienes ya una idea que es de todos y que no es tuya. Entonces por eso el uso de posits, que ustedes ven, hoy esta monada de los posits, acá los trabajamos nosotros en educación popular con cartulinas y marketing. Desde hacía mucho tiempo. Pero 3M le tiene que dar gracias a IDEO, que es una empresa fuertísima en Design Thinking, que los marketeó tanto que ahora todo el mundo usa posits. En el Creative Problem Solving, que era la perspectiva de Buffalo, que le decía la Universidad de Buffalo, ellos no trabajaban con lo visual. A veces tienen técnicas bien chéveres. Y Stanford, cuando sacó la metodología de Design Thinking, la Universidad de Stanford, le decía a Buffalo, lero, mira que yo trabajo todo, no solamente con fluidez y con flexibilidad, sino además con movilidad de ideas. Ese concepto de que las ideas se muevan y estén concretadas de manera tangible es fundamental en metodologías de innovación, en donde además las ideas van quedando reportadas e incubadas, ¿sí? Y donde todos tienen que tener una meta de producción de ideas para que sea el 100 por el 100. Es distinto que yo te diga, vamos a producir una lluvia de ideas sobre cualquier cosa. ¿Cómo solucionamos el problema del mundo? ¡Lluvia de ideas! La peor consigna del mundo, y además todo el mundo comienza a tirar ideas para ver qué hace. Y esa lluvia de ideas no funciona para nada. Es distinto decir, vamos a plantear una lluvia de ideas sobre la necesidad del usuario tal, o la necesidad del ciudadano tal. Esta es su necesidad, enfoquémonos en cómo satisfacerla. Primer punto, enfoque del caos. El segundo punto, es distinto plantearles, produzcamos 100 ideas en 30 minutos, donde cada uno, vamos a poner 30 ideas por 5, 100 ideas por cada uno, en donde cada uno tenga una meta de 20 ideas en 30 minutos. Tienes meta de producción individual y una meta de producción colectiva. Las 100 en un equipo de 5 y todavía le pones 110 para que estén pensando en hacer sus 20 ideas y además hacer unas 10 más para el equipo, como equipo. ¿De qué haces tú ahí? Todos tenemos que hablar, todos tenemos que expresarnos, todos tenemos que discutir. Y esas metas de producción plantean compromisos en la producción de ideas, que ya no queda en se consumió mucho tiempo, pues se habló mucho. ¿Por qué vamos a sentenciar a los que hablan mucho o a los que hablan poco? Lo que tenemos que generar son nuevas prácticas para no estereotiparlos. Porque si no, en un momento el que habla mucho se va a sentir palteado. Y en un momento el que habla poco se va a sentir totalmente apocado. De que yo soy el que no. Ya le pusieron lo que le llaman el labeling, ¿no? El etiquetaje, tan estudiado. Entonces, eso no se debe hacer. Pero para eso, ya, ¿cuáles son las prácticas que vamos a instaurar dentro de las direcciones, dentro de los equipos, para renovar las formas de poder que están presentes a la hora de producir alternativas, productos, etc. Entonces, eso es un poco el desafío. Y, por tanto, esta metodología también tiene que ser empática, la empatía adentro del equipo, pero la empatía con el que está, al que está siendo dirigido esta política, estrategia, etc. Y ojo, este centro de experiencia es precioso. ¿Por qué? Porque las empresas ya entendieron que el diseño de productos en realidad siempre es el diseño de experiencias. Un producto nunca es un producto, es una experiencia. Cuando tú te vas a WOW a comprar algo, ellos no te venden productos, ¿qué te venden? Atención, servicio. Cuando te vas a Vivanda, ellos te dan un servicio y por eso cobran. No sé, a mí me gusta Vivanda porque no lo siento tan frío, lo siento más casero. Por el tema de la media luz que te ponen, ¿no? Sientes que estás ahí, todo bonito. ¿Te gusta más bueno? Porque al menos desayuda, te ayuda, tú le vienes, viene la persona, te atiende.
Es una experiencia, ¿se dan cuenta? Entonces, no es que vas a comprar tus productos, sino es que pasas por una experiencia confortable, una experiencia agradable. Por tanto, lo que nosotros hacemos en una innovación es diseñar experiencias de uso. Son experiencias de uso de una normativa, experiencias de uso de una política, son experiencias de uso de una estrategia, de un proceso de acompañamiento. Es experiencia donde hay sentimientos, afectos, deseos. Y eso también lo tenemos que ver cuando hacemos una normativa. Todos los públicos tan diversos que hay en el Perú, imagínense cómo puede caber una normativa en esa diversidad. Fidel Tubino tiene toda una perspectiva de interculturalidad crítica espectacular, por ejemplo, en la que te comienza a hablar cómo generar proyectos o políticas públicas de carácter intercultural, donde el concepto fundamental sea que la innovación tiene que ver con cómo generas una política hecha para dialogar con y desde la gente y fortalecer sus propias dinámicas, no plantearles cómo le solucionas el problema. A nivel de cultura, estoy hablando sobre todo, lo planteo, pero creo que es generalizable a todo. Entonces, no es tan impositivo, sino son políticas de carácter propositivo. Y tiene una lógica de elaboración que les recomiendo que la vean, porque me parece totalmente centrado en lo humano. Fidel Tubino, católica, filósofo, ¿no? Él es el que está desarrollando eso. Muy centrado en lo humano. ¿Cómo haces políticas centradas en los sujetos y sus culturas? Es espectacular.